Vale. El último día hicimos operaciones con listas, dejé unos cuantos ejercicios propuestos. El jueves tenemos clase, el jueves haré algunos de ellos yo. Para que queden claros. Vale, el último que hicimos, que era el laboratorio que hicisteis, fue el de los Beatles, ¿vale? Y nos queda repasar pues un poco los puntos clave de que hemos visto en las diferentes listas o lo que ya hemos visto hasta ahora de las listas. ¿Vale? Al final nos lo está diciendo, al final es una estructura de datos, es un tipo de datos, una lista que nos sirve para almacenar múltiples objetos. ¿Vale? Fijaos que nos dice que es una colección ordenada inmutable. Venga chicos, es una colección ordenada inmutable, ¿vale? Luego hablaremos de qué significa esto de mutabilidad. ¿Vale? Y se hacía mediante corchetes y los elementos separados entre coma. En Python tenemos la ventaja de que son listas que pueden contener cualquier tipo de valor, es decir, se pueden mezclar. Es decir, aquí tenemos un entero, un non-type, un booleano, una cadena, otro entero y otro entero. ¿Vale? Dijimos que en Python se podían hacer listas de este tipo, en otros lenguajes de programación de tipado fuerte pues no se puede. Se tiene que declarar la lista como de enteros, o sería de non-types, o de booleanos, o lo que nos haga falta, ¿vale? Es una de las ventajas que tiene Python. Además, pues pudimos ver que las listas las podíamos indexar, ¿vale? Cada uno de estos elementos ocupaba una posición, siempre empezaba por la posición cero y acababa siempre por la posición de la longitud de la lista menos uno, o lo que era lo mismo, podíamos indexar de forma negativa en el menos uno, y podíamos utilizarlo para acceder a los valores o para asignar valores, ¿vale? El print my list del 3 nos imprime la C 1, 2, 3, nos imprime este cadena de aquí. El menos uno, como hemos dicho, nos imprimiría el cero porque es el último elemento. En este va a cambiar el valor de la posición uno del none, lo cambiaría por un interrogante. El insert, acordaros que le decimos la posición donde queremos insertar y inserta en esa posición y el resto los empuja hacia la derecha, es decir, aquí lo voy a insertar primero en la primera posición y el resto se moverán una posición a la derecha. Y el último siempre lo hacía con el append, siempre lo hacía en la última posición. ¿Vale? Aquí el primero queda en la primera posición y el último pues se nos quedaría en la última posición. Las listas pueden estar anidadas, ¿vale? Es decir, podemos tener listas dentro de listas, como en este ejemplo, sin ningún tipo de problema. Es decir, aquí hay una lista, ¿vale? La principal, esta de aquí, que contiene realmente tres elementos. Todo esto es un elemento, este es otro elemento y este es otro elemento, ¿vale? Todo esto estaría en la posición 0, 1, 2 o en la posición menos 1, estaría todo esto de aquí. Y dentro de esta lista, pues tendríamos otra lista. Esta lista de aquí dentro tiene 1, 2, 3, 4 elementos, ¿vale? El elemento que tiene la posición 0, 1, 2 es una lista, ¿vale? Y dentro de esta lista tendríamos el valor este, ¿vale? Si queremos ir accediendo a los diferentes, que lo veremos, se van anteponiendo corchetes, ¿vale? Es decir, igual que aquí accedemos a un elemento, si yo al lado pongo otro corchete es porque quiero acceder, mientras ese elemento sea una lista, podré indexarla también, ¿vale? Veremos algún ejemplo porque luego más adelante lo vemos eso. Ves que no lo dice por aquí, en el módulo 3.7. Y además podíamos eliminar los elementos de la lista, ¿vale? Con la instrucción del, ¿vale? Acordaros que no es una función, es una palabra clave. Y en este caso le está diciendo que quiere borrar el elemento que está en la posición 2, ¿vale? En este caso ese elemento es el 3 y la lista se nos quedaría 1, 2, 4. De longitud, va a pasar de longitud 4, pasa a longitud 3. Y con este lo que está haciendo es borrar la lista entera, ¿vale? Es decir, no está indexando, no le está diciendo ninguna posición, pero sí que le está diciendo que borre y entonces borra toda la lista. ¿Vale? También vimos que las listas pueden ser iteradas mediante el uso del for o mediante el uso del bucle while. Se pueden recorrer. Al final, con un bucle for puedes hacer lo mismo con un while. Aquí muchas veces es más sencillo recorrerlas con un for. Y luego vimos que teníamos como dos formas de recorrerlas, ¿os acordáis? Dijimos, esta de aquí era directamente color, va a tomar cada uno de los datos en sí, es decir, en la primera iteración color será igual a blanco,
en el siguiente será igual a púrpura y así. Y luego podíamos hacer lo mismo, pero hacerlo por índices. ¿Vale? Si os acordáis, dijimos que esto mismo, cuando lo hacíamos aquí, el for i in range, y ahí podemos decirle la longitud de la lista, ¿vale? Y aquí hacíamos lista de i, ¿vale? Es decir, podíamos o bien ir por los rangos, que esto lo que nos va a producir es el rango 0, el rango 1, el rango 2, el rango 3, ¿vale? En los índices, y atacarla por índices, que es lo que dijimos, o bien podíamos directamente acceder a los elementos como en esta forma. Como os dije, las dos formas son válidas. Si no me hacen falta los índices porque no los voy a usar, pues directamente gasto esta forma de aquí. Si me hacen falta los índices porque tengo que decir el elemento tal está en esta posición, o sea, si por ejemplo en esta de aquí yo quiero poner un print y decir el elemento lista de i está en la posición i, ¿vale? De esta forma sí que me hace falta el índice. De esta forma, si yo tengo una lista, que tengo esta lista de aquí, por ejemplo, 2, 3 y 4, pues me dirá en la primera iteración que el 2 está en la posición 0, que el 3 está en la posición 1 y que el 4 está en la posición 2, ¿vale? Es lo que me diría. Si me hacen falta los índices, la mejor forma es esta, ¿vale? Y si no, la mejor forma, si no necesito los índices para nada, pues la mejor forma, la más cómoda, es esta de aquí, ¿vale? Con la función len podríamos verificar la longitud de la lista, ¿vale? Antes de esto, acordaros que siempre el borrado, tener cuidado, porque si borro este y borro el del final, la posición desaparece. Es decir, si yo tengo 0, 1, 2, 3 y yo hago del D3, ¿vale? Se me quedará la 0, 1 y 2. La posición 3 ya no existe y nos da ese error que es ese index error, ¿vale? Ojo cuando borréis con el tema de las posiciones, porque si os cargáis una posición, a la siguiente vuelta esa posición no la tendréis disponible. Claro, la lista no se recoloca. Se recoloca desde cero. O sea, si tú quitas el elemento que está en la primera posición, se mueven todos hacia la posición cero, ¿vale? Y si quitas el último, pasa lo mismo. Esa posición la dejas de tener. No, o sea, si tú quitas el 0, el que era 1 pasa a ser 0, el que era 2 pasa a ser 1. Tendrías que volver a ponerlo. Siempre, porque siempre las listas se indexan por cero. Claro. Entonces, siempre, 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 aunque tú quites el primer elemento, el que estaba el segundo elemento pasa a la posición cero. La última posición dejas de tenerla, es decir, si tienes 5, aunque corte el primero, Claro, sigo teniendo se cae 4. 4. O sea, mi última posición ha cambiado. Tendrías que actualizarlo si quieres hacer cosas con el último. Claro, es decir, nosotros sí, aunque tú quites aquí, tú tienes esto de aquí. Un 2, un 3, un 5 y un 6. Esto es 0, 1, 2, 3. Tú, aunque quites el 2, cuando quitas el 2, realmente esto lo que está haciendo es 0, 1 y 2. Con lo que la posición 3 No existe. ya la has palmado. Y si a la siguiente vuelvo a cortarlo, pues esto se me queda 0 y 1. Y si esto se me lo vuelve a cortar, se me queda La posición 0. como tiene que ser, porque solamente hay un elemento y el elemento ocupa la posición 0. Entonces sí cierra. ¿Vale? Sí. Vale, pues hay que tener cuidado. Sí, sí, cuando borréis, sobre todo cuando es algún bucle for o algo que sea iterativo, hay que tener cuidado porque muchas veces no te das cuenta de esto. O sea, si quieres borrar en un bucle for, le tendrías que decir siempre que uno hacia atrás o... Sí, o si tienes que borrar una lista de forma recursiva que se llama esto, de alguna forma, pues ir borrándola, por ejemplo, desde el principio con la posición 0, te aseguras que siempre está, porque siempre hay posición 0. Claro. Entonces haces del 0 y hará lo que hemos hecho nosotros ahora. Primero el 2, luego el 3 y luego el tal. O lo haces al revés desde el -1, porque también te aseguras el -1, porque esta qué posición negativa es. Siempre va a ser la última. -1. ¿Sabes? Es lo mismo, da igual que tú vayas cortando por delante, 2, 3, 5 y 6, que este va a ser el -1. Corto, da igual, este sigue siendo el -1. Corto, da igual, sigue siendo el -1. Corto, da igual, sigue siendo el -1. Eso siempre es bueno, cuando se tira a borrar así de forma recursiva, intentar borrar siempre
o todo del principio o todo en el final de esta forma, y de esa forma te aseguras a no salirte de índices. ¿Vale? Vale, gracias. Vale, ¿qué? Vale, este pues lo mismo. Si la longitud al principio tenemos 5 y borramos el elemento que está en la posición 2, en este caso es azul, borraríamos, se nos queda una lista de 4 elementos. También vimos, ya estuvimos hablando de lo que eran las funciones y lo que eran los métodos, ¿vale? Acordaos que las funciones es del tipo como longitud o print, ya hemos visto varias durante todo el curso, y al final eso, la función produce un resultado, ¿vale? Se le pasan los argumentos y produce un resultado que lo almacenamos en una variable o lo podemos imprimir por pantalla como estamos haciendo en este caso. ¿Vale? Acordaros que el método necesita de un objeto, en este caso es data, ¿vale? Es un método que es propio de ese objeto, no lo puedo usar como aquí, que no lleva ningún objeto delante ni lo antecede de nada, y lleva simplemente el nombre del objeto, el punto y el método, ¿vale? En nuestro caso eran las listas, ¿vale? La lista, cuando nosotros creamos el mylist de aquí, pues este mylist, cuando se ha creado esto, se crea un objeto en una posición de memoria, y ese objeto es el que tiene los métodos disponibles, es decir, el punto append, el punto el insert, no hemos visto ninguno más, ¿no? No. ¿Vale? El append y el insert, por ejemplo, que son los dos que hemos visto. Yo el append no lo puedo gastar aquí así de aquí, ¿vale? El len sí que lo podemos gastar, yo puedo hacer un len de lista sin ningún tipo de problema, igual que podíamos hacer el print o podíamos hacer el input, que todo eso son funciones que no llevan nada adelante porque son funciones, ¿vale? En este caso de aquí, la lista, yo una vez tengo la lista y se crea el objeto, cuando yo hago lista igual, por ejemplo, lo que es una lista vacía, una vez ya tengo este objeto es el que tiene disponible todos esos métodos, es decir, el punto append, el punto insert y alguno más que veremos, ¿vale? Yo no puedo llegar ahí en mi código, igual que tengo aquí el append de lista, o sea, el end de lista, y hacer un append de 3 así, ahí suelto. No puedo, primero porque esto no es una función, ¿vale? No es una función. Por lo tanto, no existe en el programa general, por decirlo de alguna forma. Solo existe cuando tienes este objeto creado. Una vez creado, yo sí que puedo hacer lista punto, y el punto lo que me hace es me permite acceder a los métodos de este objeto de tipo lista. Por eso yo puedo hacer aquí un append de 3 y lo que hace es introducirme este valor dentro del append. Además, los métodos, las funciones, no suelen cambiar el estado de los elementos, es decir, no los modifica. Mi lista, por ejemplo, yo cuando hago la longitud de la lista, si mi lista es de 3, mi lista sigue siendo de 3. No he modificado el objeto, el este de la lista, ¿vale? O si hacéis el max, que no lo podemos gastar, acordaros, de una lista, esto nos devuelve el elemento máximo, pero no altera para nada la lista. La lista sigo teniendo la misma. Este método append altera a la lista, porque si yo en el principio tengo 1, 2, por ejemplo, y hago un append, pues tengo 1, 2 y el valor que haya apendeado. Es decir, se está modificando. Aquí la tenía en un estado y aquí la tengo en otro estado, ¿vale? Eso es porque los métodos suelen cambiar o modificar los estados de sus objetos. De todas formas, como os digo, esto cuando veamos programación orientada a objeto, entenderéis bien los objetos, ¿vale? Pero ahora mismo lo que más me interesa de esto es que sepamos distinguir una función y un método y sepamos por qué es el función y por qué es un método, ¿vale? Vale, ejercicio 1. ¿Cuál es la salida del siguiente fragmento de código? Tenemos una lista en la cual me hace una inserción en la primera posición del elemento 6, me hace y me borra el elemento que está en la posición 0 y luego me apendea el elemento 1. ¿Cómo se nos queda esta lista? Como siempre, pensarlo, o papel y boli, y enseguida daréis con ello. ¿Vale? Primero va a insertar el 6. ¿Dónde lo inserta? La posición 1. 0, 1. Va a entrar aquí. ¿Vale? Por lo tanto, el resto
desplazaditos todos a la derecha. Por lo tanto, en este punto, cuando hace esta línea de aquí, tenemos 1, 6, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Porque ha insertado en esta posición. Acordaros, el insert lo que hace es insertar, bueno, ya en esa posición y el resto empujados a la derecha. Luego, borrar el elemento que está en la posición 0. Por lo tanto, este 1 fuera. Se nos queda de momento 6, 2, 3, 4 y 5. Y como aquí está haciendo el append y el append siempre lo coloca al final, pues lo colocará un 1 al final. Por lo tanto, el 6 con el insert que empuja aquí menos el elemento 0, se nos queda 6, 2, 3, 4, 5 y 1. ¿Vale? ¿Por qué mueve el 1 a la derecha? No lo mueve, lo añade al final. Esta. El append. Ah, claro, inserta el 1 y el 6, ¿no? El 6 lo inserta. Lo inserta en la posición 1. Y luego cuando ya tiene todo hecho, pega al final el 1. Porque es lo que hace el append. El append lo pega al final. Ah, El insert le dice la posición donde lo quieres insertar y el append siempre te lo pone al final. en la posición 1, el 6, borra de la lista, el 0. Y luego en la pen. Claro, él se le queda al final. Cuando borra el elemento 0 se te queda 6, 2, 3, 4, 5. Y el append lo que hace es poner ese 1 al final. ¿Vale? Que en verdad, ¿cuál es la instrucción real? Append menos 1. ¿Vale? El siguiente que tenemos aquí. ¿Vale? Fijaros, nos dice un bucle for. Bueno, nos dan una lista, 1, 2, 3, 4, 5. Una lista de 5 elementos. Indexación desde el 0 hasta el 4. Nos da una lista 2, que es una lista vacía. Y nos abre una variable que es igual a 0. ¿Vale? Luego recorre la lista. Añade a esta variable add el número, ¿vale? Se los va agregando, los va a ir añadiendo. Y luego añade esa LST, la lista 2, va añadiendo el valor. ¿Vale? Como siempre os dejo un poquito para que lo penséis y ahora lo resolvemos. ¿Vale? Como siempre, si no lo vemos y no lo sabemos hacer de cabeza o de cabeza nos liamos, estáis empezando, no cuesta nada haceros trazas. En informática, en programación, hay que hacerse trazas, ¿vale? Sacáis papel y boli, pum, 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 hago los pasos como si fuera el ordenador y me dará el resultado, ¿vale? Eso también nos irá haciendo que lo vayáis pensando luego más adelante y de cabeza salga. Si lo intentamos hacer muchas veces de cabeza y todavía no están las cosas claras, no va a salir el resultado final. ¿Vale? Si lo pensamos de cabeza y el resultado final no es el mismo, la estrategia a cambiar, dejar de hacerlo de cabeza y hacer la traza en papel.
tenemos? ¿Lo vemos? Sí. ¿Qué hace este algoritmo? En las posiciones, por ejemplo, el 0 le sumas el 1, luego cuando pasas al 2 coges el anterior, 2 más 1, 3, luego 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15. Entonces Vale. se quedaría 1, 3, 6, 6, 10 y 15. 15. ¿Vale? Como ha dicho Javi, efectivamente lo que hace es ir sumando el elemento anterior, ¿vale? Y de esa forma lo almacena en una lista nueva. Es decir, en la primera vuelta de aquí, el number va a valer 1, lo añade aquí, que number más, o sea, 1 más 0 sigue siendo 1 y lo añade, ¿vale? Por eso el primer elemento de la lista 2 va a ser un 1. El siguiente tiene un 2 y se lo suma al 1 que ya tenía esta variable de aquí, por lo tanto tiene un 3 y lo añade a la nueva lista, ¿vale? El 3 es el siguiente que va a ocupar número, y el número tiene 3 y add ya tiene 3, lo que tenemos aquí en add es un 6 y por lo tanto a la lista le cae un 6. El 4 es el que cae ahora en nuestro number, en add tenemos un 6 y por lo tanto 6 más 4 es 10 y 10 sería el que metemos en nuestra lista 2. Y luego por último tenemos un 5 que cae en number ese 5 y se lo suma a la variable add que ya tenemos con un 10, por lo tanto genera un 15 y se nos queda ese 15. Y como bien habéis dicho, pues es un 1, 3, 6, 10 y 15. ¿Vale? Claro, todo lo vemos, todo es el algoritmo. ¿Vale? Como siempre os digo, esto es hacer lo mismo que he hecho yo. Esto es sacarse la traza, ir haciéndolo paso a paso y al final sale, ¿vale? Al final, esto se trata de entender también estos algoritmos, de saberlos leer cuando los veamos, pues saber qué hacen de forma más o menos eh, fácil. A ver si lo revisamos, pues ahí tenéis el... Entonces, si en vez de inicializarla a 0 en lo de add, Mm. la inicializaríamos a 2, sería 3, 5, 8 y demás. Si la inicializas a 2, ya tendrías un 2, sería el 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 4, 12 y 12 más 5, 17. Vale. Sí, al empezarla en 2, claro. Claro, porque add... Ujú. Ah, coño, claro. Porque con el primer número haces todo. Solo cambiando. Si, por ejemplo, en el cielo tuviese dado un 4, te cambia todo. Cambia porque ya el elemento ya como esta variable como que ya tienes un valor y entonces ya lo arrastras en todos. Es decir, tendrías el 4, ya se lo sumarías al 1, por lo tanto la primera posición ya tendrías un 5, Sí, sí. más tal y demás, sí. Mm. Qué bueno, qué bueno. Vale, el siguiente código. Creamos una lista vacía, borramos la lista y la intentamos imprimir. ¿Qué error nos da? ¿Nos acordamos? ¿Pero cómo se llama el error? ¿Nos acordamos? Name error. 404. ¿Vale? Por eso, ir acordando porque luego lo vamos a tratar. Luego hay que sabérselo, ¿vale? Y los típicos del type error, el index error, el name error y todos esos hay que sabérselos, ¿vale? Al final los vais a acabar sabiendo. ¿Vale? Lo que hemos dicho. Si creo una lista, aunque la crea vacía y la borro, fijaos que aquí no le ha dado ninguna indexación, por lo tanto estoy eliminando la variable, la lista la estoy eliminando completamente. Y cuando la tiréis a imprimir, pues os da un name error, ¿vale? Que os va a decir que no está definida la lista porque la hemos borrado, ¿vale? Del espacio de memoria ya no existe el st, ya no lo encuentra y Python pues ya no sabe qué hacer cuando llega esta línea de aquí, ¿vale? Ojo con el tema de borrados porque es muy clásico el hacer esto y borrar la lista entera cuando nosotros realmente queremos hacer el de la lista del elemento 1. Vale, cuidado con eso porque si hacéis el de lista, pues toda la lista aquí me la cargaré. ¿Vale? Alguna vez os va a pasar porque es un clásico de programación. ¿Vale? Y el 4 tenemos cuál es la salida del siguiente fragmento de código. Fijaros, aquí tenemos una lista y dentro otra lista, es decir, el primer elemento de esta lista es un entero. El siguiente elemento es una lista. Y el siguiente elemento es otro entero. ¿Cuántos elementos tiene esta lista?
3. Aunque aquí veamos nosotros 1, 2, 3. No, no, no. Esto, abre corchetes, cierra corchetes, es todo un elemento. Por lo tanto, posición 0, el elemento 1. Posición 1, este elemento que en sí es una lista. Y la posición 2, pues el elemento 4. Es decir, el LST de 1 nos va a dar esta sublista de aquí. Y en la longitud de la lista nos va a decir que es 3. Vale, ahí tenéis la sublista. Y nos dice que es elemento 3. Claro, porque si hubiera otra sublista, para incluir esa otra sublista sería list 2, ¿no? Si tú tienes esto, por ejemplo, tú tienes LST es igual, y decimos aquí 1, 2, 3 y 4. Aquí, por ejemplo, un 5. ¿Vale? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Hay 4 elementos. Si de hecho hacemos el len de LST, tenemos 4. Si hacemos un for i in LST y hacemos un print, por ejemplo, del type de i, ¿vale? Por ejemplo, fijaros que tenemos entero, entero, lista y entero, lo que hemos dicho. Claro, porque es una lista realmente este elemento. ¿Vale? Es una sublista, pero realmente en sí es un elemento. Aquí yo cojo y tenemos un entero y tenemos una lista. Si yo quiero entrar dentro de esta lista, por ejemplo, y acceder a esta lista, muy fácil, yo podría hacer, si yo hago el print, por ejemplo, yo hago un print y digo, vale, ¿en qué posición está esta lista? En la 2, ¿verdad? Y una vez ya accedido a este elemento, aquí es como ahora si tuviera la lista de 3, 4 y sabemos indexar listas. ¿Cómo puedo acceder yo al primer elemento de la sublista? Epa, ¿dónde está? Ah, porque he puesto list, ¿no? Sí. Ah, he puesto list. Porque he puesto list y list es un nombre reservado, que es para hacer listas a partir de iterables. Y era LST. Esto es LST. Hemos dicho que esto es print de LST. ¿Vale? La primera lista, el elemento que está en la posición 2 es este de aquí. Es una sublista, ya lo sabemos que es una lista. Y sabemos acceder a elementos de lista. Esto ahora mismo, cuando yo hago 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Cuando vosotros hacéis de esta list la posición 2 y accedéis a este elemento, ¿vale? Que es lo que nos ha dicho ahí cuando hemos hecho el type y nos pone de tipo lista, de tipo list, ¿vale? Realmente este es el objeto que estáis teniendo aquí. Aquí es como si tuvierais 3, 4. Y yo sé acceder a esta posición, a la posición 0. Claro, esto es la posición 0. ¿Vale? Pues por lo tanto, si hacéis un list de la posición 2, de la posición 0, le estáis diciendo la lista general, que es esta de aquí, porque esta no tiene ni nombre, ¿vale? Porque no tiene nombre. La lista me da la posición 2 y como este es un objeto de tipo lista y me permite la indexación, dame su elemento que está en la posición 0. Por lo tanto nos daría S3. Si aquí le pongo un 1, me daría un 4. Y si yo intento hacer list de 0 de 0, mi ganas. Porque esto, ¿qué es esto? Un entero. ¿Vale? Y un entero no tiene indexación. Yo no puedo hacer del 1, dame su posición. ¿Qué posición? Si los enteros no tienen posición. ¿Vale? Ojo también con estas cosas cuando estéis con listas anidadas, porque si hacéis bucles for o lo que sea, si no cuidáis bien cuándo es una lista o cuándo es un entero, pues os pasará esto de aquí. Intentaréis indexar algo que no puede ser indexado y os crasheará el programa, ¿vale? Si lo vemos en el idle, como os decía, si lo ejecutamos ahora, que he puesto el nombre bien, hemos dicho esto es la posición 2 y que es una lista y yo quiero el elemento que está en la posición 0 dentro de esa sublista. Tengo el 3. Si yo ahora en vez del 3 quiero coger el elemento que está en la posición 1, puedo cogerlo, ¿vale? Ahora, las reglas se aplican las mismas.
Si yo aquí intento acceder a la posición 2, ¿qué va a pasar? Nada, que no. Te va a dar error, porque ¿cuántas posiciones tiene este? 0 y 1, no hay posición 2. ¿Vale? Si yo intento acceder, le digo sí, dame la lista, el elemento que es una sublista, y aquí de la sublista dame el elemento que está en la posición 2. No sirve. ¿Vale? Pero sí podrías añadirle, ¿no? Index error. Sí podrías añadirle. Sí, yo puedo hacer aquí decir list. Hemos dicho que era lst, otra vez lista. Lst de el elemento 2, ¿vale? Lo tenemos. Y como esto es una lista, tienes el método append. Yo puedo decirle append 34. Esto va a funcionar. Y si hago un print de lst, voy a dejar paréntesis. Bueno, lo voy a haber puesto directamente. Ahí lo tenéis. Funcionan idénticamente, porque lo que está dentro de la lista principal es un objeto de tipo lista, y entonces yo puedo tratarlo como cualquier otra lista. Tengo el append, tengo el insert, tengo el del, o sea, podemos hacer el del list lst 2 y dentro decirle, por ejemplo, que me elimine el elemento que acabamos de poner, el -1. Lo ejecutamos, hacemos el st y acabamos de quitar el elemento que tenemos, ¿vale? Y es más, si yo lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir para que se vea un poco mejor. Vale, yo puedo tener más listas dentro de listas dentro de listas. Claro que sí, sin ningún problema. Fijaros, la lista general, ¿cuántos elementos tiene? Casi. 1, 2, 3 y 4. La sublista primera, o sea, digamos como, acordaos, estos son como digo yo, la muñequita de Matryoshka o la cebolla. La primera sublista que tiene 3, el 3, la lista y el 6. Y aquí la tercera lista, la lista más interna, que tiene 2 elementos, ¿vale? Y yo funciono igual, es decir, si yo quiero ir y decir, oye, yo quiero DLST dentro de mi primera lista, ¿en qué posición está? 0, 1, en la posición 2. Y dentro de mi lista, ¿en qué posición está este elemento? Este está en la 0, este está en la 1. 1. Y ahora dentro de aquí, ¿sigo teniendo una lista? Claro, esto sigue siendo una lista, lo puedo seguir haciendo. ¿Quiero acceder al elemento que está en la posición 0? ¿Puedo? Claro. ¿Que quiero el elemento que está en la posición 1? Puedo. Esto es una... Esta es una... Es cúbica, ¿vale? ¿Y es posible darle nombre a las operaciones listas? No. La puedes sacar y entonces te la guardas. O sea, yo puedo hacer, por ejemplo, B es igual a LST de 2. Ya la tengo ahí. Ahora que quiero la otra, por ejemplo, en B, que en vez de la de 2 quiero sacarla directamente la otra, pues B de 2, esto hemos dicho que estaba en la 1. Pero no puedes ponerle nombre dentro de la lista. La variable que ya la contiene ya tiene un nombre que es LST. Tienes que darle tú primero un nombre y luego... Sí, esto al final es... Esto realmente, ¿vale? Las listas, realmente cuando se almacenan en memoria... Vale, esto todo cuando hacéis programas, esto se almacena en memoria. Y como os he dicho, cuando vosotros hacéis A es igual a 2, esto va a una posición de memoria que el programa tiene disponible, hace un 2 y coge aquí una etiqueta. Una etiqueta y le pone A y hace que esa apunte a esta variable. Vosotros por eso cuando hacéis print de A, el programa viene aquí y dice, ah, vale, esto es un 2, pues un 2. O cuando hacéis B es igual a A más 1, él viene aquí y dice, vale, esto es un 2. 2 más 1, 3, la B es igual a 3.
Y aquí coge y hace un 3 por aquí y lo etiqueta con una B. ¿Vale? Las listas, cuando tú creas una lista, ya haces LST, esto genera una lista aquí, ¿vale? Donde tiene cada uno de los valores y el ST apunta a esa lista, ¿vale? Y aquí tenéis, pues eso, por eso necesita la indexación. Y cada uno de estos valores ocupa una posición distinta en memoria, ¿vale? Y si hay una sublista por aquí, realmente, es que lo hablaremos más adelante porque esto es lo de la mutabilidad. Si hay una lista aquí, imaginaros, esto es la posición de memoria. ¿Qué hemos dicho? ¿Vale? Si yo tengo una lista de este estilo, 1, 2, 3, 3, ¿vale? Esto que vemos aquí, y esto es el ST, ¿vale? Realmente, esto que está aquí es esa lista está en otra posición de memoria y aquí se guarda, si esto está en la 0.65, la posición de memoria es 0.65, él aquí se guarda la posición de memoria, ¿vale? Por eso son objetos mutables, porque trabajan con direcciones de memoria. En muchos lenguajes de programación tipo Java y demás, está lo que se conoce el pasar las variables por lo que se conoce por valor, el paso por valor o el paso por referencia. Es decir, yo puedo pasarte bien lo que es el valor o te puedo pasar la dirección de memoria. ¿Vale? En Python las variables de tipo primitivo trabajan con esto de aquí, es decir, trabajan con los valores. Y las listas, diccionarios y estructuras más complejas como puedan ser set y demás, trabajan con la dirección de memoria. ¿Vale? Ya veremos que eso es importante y hay que tenerlo claro. ¿Vale? Eso lo veremos porque realmente cuando vosotros estáis haciendo aquí un append, ¿vale? Cuando yo esta lista la tengo aquí, imaginaros, posición de memoria. Lo vuelvo a dibujar. Yo tengo una lista de este estilo, 1, 2, 3. ¿Vale? Y aquí tengo una variable A que me está apuntando aquí. ¿Vale? Que nos hemos creado aquí una variable A es igual a 3. Y aquí hemos hecho una lista que es 1, 2 y 3. El ST me está apuntando aquí también. ¿Vale? Con una etiqueta. ¿Vale? Cuando vosotros hacéis esto y hacéis A es igual a 3 o a más 1. ¿Vale? Esto A equivale a 4, ¿verdad? Realmente no coge y hace, ay, me vengo aquí, me dices que este valor es 4, lo voy a borrar y te voy a poner un 4 aquí. Así no funciona. Esto no funciona así. Esto lo que hace es, cuando vosotros tenéis aquí el 3, él está apuntando aquí. Y cuando crea esto, crea una nueva variable en otra posición de memoria con un 4 y lo que hace es esto. Ya, tú no apuntas ahí, tú apuntas aquí. Es lo que hace realmente. Crea una nueva variable en otro espacio de memoria y con el nuevo valor. Y esta de aquí hay una cosa que se llama garbage collector. En C, por ejemplo, tienes que liberar tú la memoria. O sea, tú en C, cuando programas en C, es un lenguaje en el que tú tienes que gestionar la memoria. La tienes que liberar, la tienes que soltar y es una locura porque el problema de la memoria es que aquí convive todo lo que tenéis de sistema operativo y demás. Entonces, si yo intento acceder a una posición que mi sistema operativo está haciendo, de hecho en C es muy clásico estar programando y los pantallazos azules. Porque me he ido a una posición de memoria de Windows, me lo cargo y el Windows deja de funcionar. ¿Vale? Eso en programas más antiguos, en lenguaje de programación, lo tenías que gestionar tú. A partir de esto también lo tiene Java. Y lo que hicieron es lo que, como dice Carlos, es un recolector de basura, ¿vale? Que lo que hace es, cada X ciclos de reloj del ordenador o cada X tiempo, él mira la memoria y dice, ¿este 3 lo está usando alguien? ¿Hay alguien que apunte a este 3? No, ¿verdad? No hay ninguna flechita, porque a lo mejor hay otro programa que sí lo está usando. Él dice, aquí tengo un 3 que no lo está usando nadie. Pues esto
la posición de memoria la borro. Ya está, ya hemos recuperado la posición de memoria. Y el resto dice, este 4 no lo borro porque está indexado. Y esta lista tampoco la borro porque está indexada, ¿vale? Diferencia con las listas, cuando vosotros hacéis un append, él no crea una nueva lista en una posición de memoria de 1, 2, 3, 4 y 5. Él no hace eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque las listas son objetos mutables y son objetos que trabajan con la referencia de memoria. Y él, como aquí tiene la referencia de memoria, y esto hemos dicho que es un objeto, por eso se comporta como es, y por eso hemos dicho que los métodos son capaces de cambiar estados. Pues él lo que hace cuando hacéis un append es irse a esta posición de memoria, y entonces sí que añade el nuevo valor en esa posición de memoria. ¿Vale? De todas formas, esto lo creo que está unas transparencias más adelante. Hablaremos de esto, ¿vale? Esto es lo que se conoce como la mutabilidad e inmutabilidad, ¿vale? De momento, nuestros objetos que son... Nuestros objetos que son inmutables, tenemos que hayamos visto. ¿Qué hemos visto que son inmutables? Enteros, ¿vale? Los int son inmutables. ¿Qué más teníamos? Flotantes. Los float también son inmutables. ¿Qué más teníamos? Los booleanos también son inmutables. ¿Y qué me queda por aquí? ¿Qué nos queda? str son inmutables, ¿vale? Estos son los datos primitivos, ¿vale? Como datos que también es inmutable, pero no es un dato primitivo, sino que es una estructura, al igual que las listas que acabamos de ver, es una estructura de datos, una colección de datos, tenemos la tupla, que también es inmutable. ¿Vale? Todos esos son inmutables, trabajan como hemos dicho, siempre hacen una copia de el objeto y lo colocan en otra parte. Y que tengamos que sepamos que sean inmutables, que nosotros vamos a trabajar con ellos, ¿vale? En este caso también son dos estructuras de datos y son las listas y los diccionarios, ¿vale? Igual, lo que hemos dicho, vosotros cuando hacéis un string, ¿vale? Que también lo veremos, pero ya que lo estamos comentando, pues lo decimos. Cuando veis un string, ya tenéis por ejemplo mi string A y lo pongo aquí, y yo le pongo hola, ¿vale? Cuando vosotros hacéis A es igual a más adiós, con un espacio en blanco, ¿vale? ¿Qué nos ha generado esto? Hola y adiós en A, ¿verdad? Es así, ¿no? ¿Así os estoy engañando? No, sería el espacio pero con dos comidas cada uno, ¿no? Hola, espacio, adiós, ¿no? No, porque los he concatenado. Concateno el hola, que ya lo tenía en mi variable A, con el adiós, en mi variable debe de quedar esto. ¿Vale? Esto lo que hace realmente, no coge aquí y pone hola, adiós. Por lo que hemos dicho, no es un objeto mutable. No es mutable el str. El str es inmutable. Él realmente lo que hace es hola, adiós, en esta posición de memoria. Esto deja de apuntar aquí. Y esto me apuntas aquí. Pero ha generado un nuevo objeto. ¿Vale? De hecho, ya lo veremos con calma. Pero si hacéis un idle y hacéis, por ejemplo, a lo que hemos dicho, ponéis hola, ¿vale? Y hacéis id de a. id da un número que equivale pues a la posición de memoria que ocupa ese objeto en Python, ¿vale? En este caso nos da este identificador, ¿vale? Lo puedo usar todas las veces que quiera, que mientras yo no modifique este objeto va a estar alojado en esa posición de memoria, ¿vale? Esto vendría a ser un poco como
el numerito este que os pongo yo por aquí en las posiciones de memoria, ¿vale? Es decir, eso ahora mismo, esa variable A está en un sitio, ¿vale? En nuestra posición de memoria y nos está dando el dato con ese valor, ¿vale? Si yo ahora cojo y hago un A es igual a A más, ya hemos dicho que es adiós, que tenemos ahí, no he puesto el espacio en blanco, en este caso me da igual, ¿vale? Fijaros que si ahora hago un de A, el número ha cambiado, porque ha pasado lo que os acabo de contar ahora mismo, es decir, esta era la primera posición de aquí, sí que tenía el valor este de aquí, el acabado en 992, estamos en esta situación de aquí, esta de aquí, pero luego, cuando ha hecho esta línea de aquí, él ha hecho lo que hemos dicho aquí, lo pone en otra posición de memoria, hace que A apunte a esa posición de memoria y por lo tanto, si vuelvo a mirar el identificador, ese identificador ha cambiado, ¿vale? Si yo hago una lista, escribo mejor, hago una lista y hacemos así, ¿vale? La pongo vacía, me da igual, ya hago el ID de LST y me está dando acabado en 584, ¿vale? Si yo ahora hago un lst.append y le pongo un 34, por ejemplo, y vuelvo a ejecutar la instrucción anterior, fijaros que no ha cambiado, por lo que hemos dicho, ¿vale? Eso es por la mutabilidad de los elementos, trabaja con direcciones de memoria, y aquí no genera una lista nueva en ningún otro sitio, sino que usa la dirección de memoria y entonces es capaz de añadir esos elementos. Voy, un segundo. LST elemento 0. ¿Vale? Voy. Dime, Carlos. ¿Esa posición de memoria utilizada para una variable la puedes saturar, por ejemplo? ¿Cómo que saturarla? Pues como llenar todo ese hueco de memoria con una sola variable, o es imposible. Cuando vimos los tipos de datos, que eso lo he comentado yo alguna vez, cada uno de los tipos de datos ocupa un tamaño. De normal, por ejemplo, los enteros suelen ser 4 bytes de memoria, entonces eso es lo que ocupan. Entonces, digamos, tú la memoria, depende del programa, tú la memoria RAM que tienes en por ejemplo, los 4 o 8 GB de RAM que tienes, ¿vale? Esos 8 GB de RAM no se dividen de forma igual. Es decir, no coges la RAM y dices todos los bloques que voy a cortar, todos los trocitos los hago igual. ¿Vale? Aquí cada trozo de pizza es distinto. Es decir, yo tengo 8 gigas y aquí voy cogiendo lo que me haga falta. En potencia, porque son pares, no vas a coger, o sea, si empiezas lo que decimos, si empiezas en la posición 00, pues cogeré 2 bytes, o 6 bytes, o 4 bytes, o lo que me haga falta en bytes. Entonces, dependiendo del programa, si yo lo declaro, por ejemplo, imagínate, Alojado en un sitio o en otro, ¿no? claro, yo digo, imagínate, este es tu ordenador, tu memoria RAM. ¿Vale? La memoria RAM, por ejemplo, tienes 8 gigas. Y esto lo que hace es, este trocito de aquí, que ocupará X bytes. Este, por ejemplo, necesito cargar el kernel del sistema operativo. Y este de aquí, el no sé qué, el kernel. ¿Vale? Todo esto, por ejemplo, de normal al principio, cuando tú arrancas el ordenador, la memoria RAM es volátil. Siempre se vacía y cuando vuelves a arrancar el ordenador, se llena. Cuando siempre las primeras posiciones de memoria de normal es lógico, es muy normal encontrarte todo lo que tiene que ver con el sistema operativo. Pues la necesita. Entonces el sistema operativo carga sus cosas ahí, que es lo que os decía, que muchas veces cuando tú trabajas aquí, si te cargas alguna de estas zonas, esto se te va abajo. ¿Vale? Entonces, tú, y aparte de aquí, pues todos los, por ejemplo, todos los programas que tengas que arrancan al principio, oye, que tengo puesto el Discord que me arranca al principio, pues necesitará su espacio de memoria. Oye, que tengo puesto el no sé qué de tal juego que me arranca cuando tal, pues también necesitará su posición de memoria. A lo mejor llega otro y no sé qué, y lo pone por aquí. ¿Vale? Como que va dando, depende, porque esto va con ciclos y demás, y es cómo funciona la RAM internamente. Y él, cuando tú tienes un programa de normal de Python o de un lenguaje de programación, él dice, vale, te doy
este espacio, por ejemplo, el que necesite para tu programa. Y entonces él dentro de aquí mete todo lo que le hace falta a él, que son pues las rutas, todo lo que necesita para que el programa funcione. Y aquí es donde va metiendo todas las variables. Entonces depende, si él, por ejemplo, necesita estar declarando enteros, pues en los enteros aquí, pues a 4 bytes. Que estoy declarando un long entero que son 8 bytes, pues necesitaré una franja un poquito más gordita, porque este en vez de 4 bytes me ocupa 8 bytes. Si tú, por ejemplo, llenaras entonces ese espacio, ¿el ordenador intentaría reubicar el programa o directamente crasharía? Si tú, en verdad, ¿a qué espacio te refieres? Al... A ese espacio de la RAM que está ocupando. Imagínate que para ese programa le asigna 2 gigas y el programa te acaba ocupando más. ¿Lo asignaría a otro espacio No, mayor o...? no va a poder pasar eso porque vimos que habían dos formas de hacerlo, que era o interpretados, acuerdo ya decimos, los lenguajes de programación interpretados o compilados. Cuando él va interpretando, él va como pidiendo los trozos de memoria a medida que va interpretando. Vale, vale, vale. Es decir, pasa por esto, interpreto esto, pues necesito este. ¿Qué tengo que hacer otra línea? Pues necesito esto y lo va poniendo. O sea, solo se puede saturar cuando te quedas sin RAM en sí en el ordenador. Exactamente. Vale. Cuando tú los compilas, ahí sí que tú cuando le estás diciendo es un entero, es un flotante, Claro, ahí es ya un doble, dices- él ya sabe si estos son 4 bytes, si estos son 8 y entonces cuando crea el programa grande, él ya sabe, él lo suma y dice, necesito 356 bytes para poder funcionar. Vale, Y entonces él ya carga aquí y dice, vale, necesito 356 bytes, o sea, necesito todo este trozo, me lo quedo yo para poder funcionar. Y lo carga, ok, vale, vale. ¿vale? Y luego hay programas que dependiendo, hay a veces que dependiendo necesita más memoria porque llega a cierto punto, pues él la va demandando. Lo que has dicho es exactamente eso. Es el cuando tú la RAM empiezas a llenarla, empiezas a llenarla, empiezas a llenarla. Y aquí, claro, cuando ya no tienes esto, es de normal cuando el ordenador empieza a ir súper mal, que el ratón casi ni se mueve y demás. Y aquí muchas veces llega hasta el crash. Llega hasta el crasheo muchas veces. Porque se queda sin memoria. ¿Qué hacen los sistemas operativos ahora modernos? Cuando empiezan a llegar a esta zona de aquí, cuando empiezan a llegar a esta zona de aquí, que se empiezan a saturar, el de normal empieza a intentar limpiar todo aquello que no sea necesario. Lo que hace. Vale. Para no quedarse sin espacio. Y en móviles he visto también que puedes utilizar memoria normal como una ampliación de la RAM. Eso es tal cual utilizar un trozo de memoria y luego borrarlo, digamos. Eso es memoria, lo que se conoce como memoria virtual. Ajá. Eso la memoria virtual es como un paso. Vamos a ver, tú cuando lo veremos en sistemas esto. Entonces se puede descargarlo, ¿no? Cuando tú tienes el ordenador, ¿vale? Esto lo tenéis en los apuntes de sistemas, en la arquitectura von Neumann y demás. Está. Y son las diferentes formas, ¿vale? Tienes. Voy a cambiarte el color. Pero ya que me lo preguntan, lo vemos. Tú tienes la CPU, ¿vale? La CPU es donde tienes que ir a parar las instrucciones, que es lo que realmente hace la unidad de cómputo, ¿vale? De la unidad de cómputo tienes una caché que es la L1 y luego tienes una L2 y una L3. Esto es lo típico que ahora habéis visto los típicos de Ryzen, que son los X3D, que es para juegos porque lleva una caché aquí intermedia de no sé cuántos megas y demás. Vale. Esto es la RAM. Esto es la virtual RAM. Ah, eso es la VRAM. Y esto Vale. es el disco. Lo había visto varias veces, pero no sabía Sí. lo que era. Y esto cuando veáis CPUs, esto lo pone en las especificaciones. Yo pone L1 de normal, es más pequeña, pero es muy rápida. Por eso de normal la L1 dicen una L1 de 64 megas, una L2 de 128 y una L3 de 192 megas. Y en buenos procesadores muchas veces te dicen una L1 de 128 megas. Buah, eso es la bomba. ¿Vale? En nuestra época no había ni L2 ni L3. ¿Vale? Contra más arriba es más rápido y contra más abajo
más lento el acceso. Entonces, cuando tú estás en la CPU, lo que hace en la L1 intenta mantener esas instrucciones o lo que le haga falta que, digamos, estás usando. Es como cuando dices, la L1 vendría a ser aquello que en tu casa gastas todos los días. Es decir, las llaves de casa. Las guardamos en un armario dentro de una caja, dentro de... No, las tenemos al lado de la puerta porque todos los días las estamos gastando. Y lo que queremos es un acceso rápido. No quiero estar cada vez que salga de casa yéndome a lo más lento, yéndome a mi cuarto, abriendo el cajón, sacando las dos cajas, la caja fuerte, sacando las llaves de mi casa, que todos los días tenía que salir 20 minutos antes. O sea, ahí tienes, por ejemplo, cosas del sistema operativo y demás, ¿no? O programas que se están ejecutando muy recientemente y entonces los aguantas diciendo, como o sea, este programa lo acaba de ejecutar, voy a mantenerlo aquí por lo menos los 2 primeros minutos o los 5 primeros minutos por si lo vuelve a reclamar. Entonces, él lo que hace es, la CPU si va a buscar y dice, vale, ¿está en la L1? Si no está en la L1, va a la L2. Si no está en la L2, va a la L3. Si no está en ninguna de estas, va a la RAM. ¿Que no lo tiene en la RAM? Va a la Virtual RAM. Y si no lo tiene en la Virtual RAM, al disco duro. ¿Y por qué es el más lento? Porque el disco duro lo tiene que cargar a la RAM y de la RAM lo tiene que leer la CPU. ¿Vale? Y la VRAM lo que es un espacio de disco, realmente, es en tu disco duro, se genera un trozo de ese disco duro, que de normal tú se lo cedes, y esto el sistema operativo lo trata como si estuviera, no es tan rápida como la RAM, porque al final y al cabo mueres al HDD, pero como que intenta tener aquí cosas, ¿vale? Para que no tener que, no puede ser tan rápido como la RAM, pero no perder el tiempo como el disco duro, es lo que hace. Y entonces lo mete aquí, pues se llama Virtual RAM, y lo que hace el sistema operativo es como, antes de bajar al disco duro, prueba aquí. ¿Vale? ¿No Sí. vas a preguntar esto en sistemas? Sí, esto está en los apuntes. Mañana comentaré porque no ha dado tiempo a lo de las presentaciones, mañana lo hablamos. Pero sí, esto es lo que está en los apuntes. Salen. Es gracioso. Ujú. Teoría clásica. ¿Vale? Y a ver, siguiente. Vale, pues vamos a hacer un pequeño descanso que quiero recoger un poquito de voz. Vale, y ahora a la vuelta vemos... A ver, chicos, un segundo, antes de que os vayáis. No tengáis... Señores, please, no tengáis prisa. Vale, ahora hacemos el descanso y volvemos. Si os acordáis el último día, aparte de los ejercicios que dejé propuestos, os propuse a más de uno, bueno, dejé propuesto que intentaseis hacer el ordenamiento de listas, ¿vale? Ahora cuando volvamos del descanso veremos el que se conoce como ordenamiento de burbuja, ¿vale? Y nada, ¿lo pensáis el cómo ordenar listas? ¿Lo habéis llegado a pensar? ¿No? Pues deberíais haberlo pensado. Muy mal. Eso sale en el examen. Vale. Una de los clásicos de las listas o de colecciones de datos es el tener que ordenarlas, ¿vale? Si nosotros en los datos, imaginaros, se meten de cierta forma, o imaginaros como vosotros, por ejemplo, cuando os matriculáis aquí, cada uno tenéis unos nombres y unos apellidos y cada uno os matriculáis de alguna forma. Eso al final genera una colección de datos que estaría desordenada, digamos, alfabéticamente. Si yo quiero saber alfabéticamente para sacar las listas vuestras, por ejemplo, pues de alguna forma tengo que esa lista que se ha generado, ordenarla, ¿vale? Los ordenamientos, como nos dicen por aquí, ¿vale? Hay muchos algoritmos. Esto de normal, cuando haces estos algoritmos es porque estamos aprendiendo, ¿vale? A la hora de ordenar tenemos ya métodos de las listas y tenemos funciones que nos sirven para ordenar. Por desgracia para nosotros, pues es como si no existieran, ¿vale? Porque nosotros tenemos que ser capaces de ordenar, porque si no, o sea, todo developer o todo programador debe ser capaz de ordenar una lista, ¿vale? El que vamos a mostrar es el ordenamiento burbuja. Y digamos que las listas se pueden ordenar de dos formas. Una es ascendentemente, es decir, el elemento del primero es el más pequeñito y el último es el más grande. O lo puedo hacer de forma descendente, que es al revés. Es decir, el primer elemento será el más grande y el último el más pequeñito, ¿vale?
El que vamos a gastar nosotros, el de burbuja, lo podemos hacer en ambas direcciones, se puede hacer en ambas direcciones, pero en este caso lo vamos a hacer de menor a mayor, ¿vale? Que es lo más natural para nosotros, desde el elemento más pequeño hasta el elemento más grande, ¿vale? La lista que tenemos, la tenemos aquí, ¿vale? Dejadme un momento, que os digo en qué parte es esto. ¿Vale? No os saltéis a la parte 3, ¿vale? Lo voy a explicar. Vale, no paséis de esta transparencia, no avancéis a la siguiente porque sale código y no quiero que veáis código, quiero que lo penséis. ¿Vale? O sea, no avancéis del curso. ¿Vale? ¿De qué se trata este algoritmo o cómo va a funcionar este? ¿Vale? Tenemos una lista, fijaros que tenemos 8, 10, 6, 2 y 4. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer un poco, el enfoque que nos dicen es coger los dos primeros elementos y ver si están en el orden correcto o están en orden correcto. Es decir, si el primero es más pequeño que el segundo, quiere decir que está bien, pero si es al revés, el primero es más grande que el pequeño, quiere decir que está mal. Entonces lo que quiero es intercambiarlo. Es decir, si el orden es válido, 8 y 10 está bien, lo dejo tal cual. Si el 10 estuviera aquí, si fuese 10, 8, lo que hago es intercambiarlos. ¿Vale? ¿Qué nos dice aquí? Un vistazo a nuestra lista confirma los elementos 0 y 1, o sea, el que está en la posición... No sé por qué lo han puesto así, pero está puesto como el culo esto. La verdad, está mal. Vale, da igual. Al fin y al cabo dice 8 es menor que 10. Sí, está bien, no tengo que hacer nada. ¿Vale? Ahora lo que tiene que hacer es ir al segundo y tercer elemento. ¿Vale? Es decir, él comprueba el 8 con el 10 y dice que está bien. ¿Vale? Pues el siguiente que voy a comprobar es el 10 con el 6. ¿El 10 con el 6 está bien? No. Le hago el intercambio. Por lo tanto, se me queda un 8, un 6 y un 10. ¿Vale? Y ahora él va a mirar este de aquí. Es decir, primero mira el elemento que está en esta posición, en la posición 0. ¿Vale? Como está bien, no hace el intercambio. Después mira el que está en la siguiente posición. Como está mal, hace el intercambio. Después mira el que está en la siguiente posición, que en este caso es el 10. ¿Vale? Y en este caso dice 10 con 2 está mal, los tengo que intercambiar. Por lo tanto el 2 viene aquí. ¿Vale? Y ahora vuelvo a mirar el 10 que está en esta nueva posición y lo vuelvo a comparar con el 4. Y como está mal, lo vuelvo a intercambiar. ¿Vale? Es decir, el 10, fijaros que lo ha empujado arriba del todo. Este método se llama el método burbuja porque es como las copas de champán, de hecho viene de ahí, que subían las burbujitas hacia arriba, ¿vale? Por eso se llama ordenamiento burbuja, porque lo que hace es empujar la burbuja hacia arriba, es decir, el número más grande, el 10. Luego va a repetir el proceso. ¿Y qué va a pasar con el 8? Lo mismo. Ahora, ¿el 8 es más grande que el 6? Sí, intercambio. ¿El 8 es más grande que el 2? Sí, intercambio. ¿El 8 es más grande que el 4? Sí, intercambio. ¿Y el 8 se nos quedará aquí? ¿El 8 es más grande que el 10? No, ya lo tengo. Ya hemos elevado la burbujita más grande después del 10. Y después va a hacer lo mismo. Esto se nos va a quedar 6, 2, 4, 8 y 10. Y ahora, el 6 con el 2 lo intercambio. El 6 con el 4 lo intercambio. El 6 con el 8 se queda tal cual. Ya tenemos el 6, el 8 y el 10 al final. Y aquí tendremos un 2 con un 4 que no habrá que hacer nada porque se nos habrá quedado. ¿Vale? Creo que está hecha la traza de todas formas. ¿Vale? Es decir, la primera vuelta la hemos pegado y hemos cogido el número más grande, que en este caso era al fin y al cabo hemos empezado por el primero y va a aparecer un número más grande, que es el que al final se va a ir empujando hasta el final, ¿vale? En el momento que nos crucemos con el número más grande, es el que se va arrastrando hasta empujarlo al final. Y aquí ya se nos ha quedado de esta forma, pero nuestro array sigue sin estar ordenado, por lo tanto tengo que hacer otra vuelta más. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Todavía estamos lejos de que esté ordenado, pero sí que es verdad que el número más grande, que es el 10, ya lo tenemos puesto en la posición que nosotros queremos, que es la última de nuestra lista. Entonces,
¿Vale? Esto es lo que os decía yo, que se llama método burbuja porque van subiendo hacia arriba, ¿vale? Porque la lista se puede mirar de esta forma, va subiendo hacia arriba y por lo tanto es como las burbujas, lo tenéis por aquí explicado. ¿Vale? Como la burbuja de Akamachaman. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer ahora? La siguiente vuelta. Pues fijaros, 6 y 8 la han cambiado. Sí, ya está. ¿Vale? El 6 y el 8 los intercambio, porque el 8 es más grande, lo que hemos dicho. El 8 otra vez se va a ir subiendo, y aquí va a hacer otro intercambio, y por lo tanto el 8 ya lo tenemos. ¿Vale? Es decir, el 8 y el 10 ya están en su posición. ¿Todavía faltan hacer vueltas? Claro que faltan hacer vueltas. ¿Vale? Vamos a dar otra más. El 6 y el 2 los intercambio, ¿vale? El 6 y el 4 los intercambio, y ya tenemos el 6, el 8 y el 10. Y el 2 y el 4 ya no hace falta que los intercambiemos porque ya están. Y fijaros que la lista ya la tengo ordenada. ¿Vale? Al final la esencia de este algoritmo es ir comparando los elementos adyacentes y al intercambiar alguno de ellos, pues logramos nuestro objetivo. Es decir, al fin y al cabo es ir comparando con el siguiente y en el momento que es más grande, pues ir moviéndolo, desplazándolo hacia la derecha, ¿vale? Por eso, de esta forma, al siempre ir comparándolo con el que tenemos al lado, en el momento que te encuentras un elemento más grande, es el que vas arrastrando hasta el final, ¿vale? La gracia de este algoritmo. ¿Vale? Y ahora quiero que lo programéis. Sí, sí, pero tal cual. Tal cual. Sí, qué gracioso, sí. No me hagáis llorar, por favor. Que quiero veros con nivel de programación. ¿Vale? Te explico, un print y para adelante. Vale, el algoritmo lo tenéis. El algoritmo lo tenéis. Es ir pensándolo. Lo primero que tenéis que pensar es coger una lista. ¿Vale? Es el primer paso que tenéis que hacer. Coger una lista y ver cómo puedo llevar el elemento más grande al final de la lista, que es el primer paso. Cogemos esa lista mismo. Sí, coger esa y así lo tenéis más claro. Ah, yo iba a poner del 1 a 5 ya. Y un print. Pero si tienes esta que tienes la traza hecha, pues la tienes y ya está. ¿Vale? Mi consejo es que primero, antes de meternos en la movida de dar más vueltas, ¿vale? El primer paso que tenéis que hacer al hacer este algoritmo es este de aquí. Esta primera parte, que es la de coger el primer elemento, que sea el más grande, como es el 10, y llevarlo hasta aquí, es la primera parte que tenéis que hacer en este algoritmo, ¿vale? Porque lo siguiente ya es meterlo dentro de un while, ver cuántas vueltas tiene que dar o cómo de alguna forma saber si quedan elementos por ordenar o si no quedan elementos por no ordenar. Pero en la primera esa de empujar el primer elemento hasta el final, deberíamos de tenerla 100% clara y hecha ahora cuando acabemos la clase.